La primera respuesta sería de decir que si es un más contable, hay que pedir a sociólogos con estadísticas, construyen categorías en el cual tratan de definir algo que se puede medir, violencias a personas, violencias a cosas inanimadas, violencias a etcétera, etcétera. Y se puede refinar las categorías y tratar de ver todos los indicios que pueden medir. Y al final se consigue los innumerables debates sobre, en un cierto sentido hay más, en otro sentido no, querellas, pero a partir de estas tentativas de nombrar algo que fuga. Del punto del psicoanálisis, el más es de otro registro, porque no tenemos las medidas, no se interesa mucho. Lo que lo consideramos es el más de insoportable de algo. Es claro que hay dentro de la civilización, en general, sus discursos y dentro de la vida de las personas que vienen a vernos, una otra experiencia de la violencia. Una violencia más privatizada, individualizada, que era en otras épocas. Por ejemplo, por el momento, en el siglo XXI, digo por el momento, no hemos conocido guerras de una incidencia tal de las que tuvieron lugar en el siglo XX. Guerras de masa, especialmente la Primera Guerra Mundial, que fue una matanza extraordinaria, que mató durablemente, por ejemplo, el deseo de tener hijos, la desnatalidad de Europa de los años 20 y 30, demuestra que no solamente fueron masacrados generaciones de jóvenes hombres, sino que fue durablemente tocado, matado, el deseo de tener hijos. Así que, si uno compara el siglo XXI con esto, no estamos exactamente en el mismo orden de violencia. Pero es una violencia, diría, privatizada. Por ejemplo, si uno tiene en análisis gente que vive, es verdad, en América Latina, cada uno ha conocido un episodio de atraco con una pistola que le vino en la frente, que es el registro común, incluso de experiencia, en países distintos. Venezuela, por supuesto, Brasil, Argentina. Ahora se conoce uno por uno la confrontación con una violencia absurda. Uno puede ser matado o agredido por sumas que son que no tienen valor. El celular, por supuesto, los objetos agalmáticos como el iPad que me está filmando. Esto vale mucho para el que no lo tiene, mucho más que lo que cuesta en el circuito del recambio. Gracias al hecho que es fabricado en China en las condiciones que sabemos de terror,
no vale nada un iPad, considerando la maravilla de tecnología que es. Y al mismo tiempo, este concentrado de agalma puede legitimar una agresión física que puede ser invalidante, incluso con alguien debajo del crack, una violencia que puede ir hasta la muerte. Así que son experiencias, esta experiencia de la violencia privatizada contra la violencia organizada de masa, nos hace repensar la oposición que hacía Freud entre psicología de las masas y psicología del yo, cuando oponía dos tipos de masas. Decía, hay la masa inorganizada y la masa organizada. Y precisamente el ejército, lo que era el gran tema del siglo XX, porque Freud sabía que se iba preparando la Primera Guerra Mundial, y la violencia de las masas inorganizadas, de las gran huelgas obreras. El siglo XX recordaba todo el ciclo infernal del siglo XIX, con revoluciones en las calles de París, de Viena, Berlín, las grandes ciudades europeas, que culminó en lo que se llamó la Primavera de los Pueblos en 1848, a mitad de siglo, y que fue reprimido durante todo el final del siglo, con el terror de ver al final del siglo XIX las grandes huelgas obreras que después llevaron a 1 de mayo como fiesta, etc. Esta oposición, masas organizadas, masas inorganizadas, ahora es más bien sustituido por la privatización, la demasificación de la violencia. Y tenemos, cuando hay fenómenos de masa tipo Occupy Wall Street, o los indignados, o los picoteros, o el cacerolazo, o etcétera, tenemos más bien demostraciones de masas inorganizadas, no violentas, y una violencia individual terrible. Entonces vemos formas en las cuales la violencia y la pulsión de muerte se manifiestan en nuestra modernidad, nuestra contemporaneidad, de una manera acorde a lo que es el régimen normal de la civilización, es decir, el individualismo de masa, que transforma esto. Esto sería la primera orientación de poner en serie lo que fue la experiencia del siglo XIX, transformada y organizada en términos analíticos por Freud, y lo que es la época actual, en el cual unos parámetros cambian. Y no llamamos violencia el mismo objeto A, si se puede decir. Lo mismo innombrable de las manifestaciones de la pulsión de muerte. Es claro que lo más se difunde en un mercado un producto que tiene efectos de liberación, de excitación, que favorece el pasaje al acto. Lo más que se difunde una droga así, lo más que se constata que hay una cierta correlación entre la circulación de esta droga y pasaje al acto.
Y es claro que el crack tiene en sus, digamos, en la composición química del producto, hay una alteración muy, enfin, experimentalmente constatable de todas las disponibilidades al pasaje al acto. Y es el contrario de los opiáceos, en el cual opium, incluso heroína, pueden dar más bien, según el uso, un efecto de sedación. O más, es más bien la secuencia morfina, opium, que da más bien la sedación y el sueño. La cocaína, más bien la excitación y esta vida que va más allá de la vida del cuerpo, esta excitación que se agarra de estos cuerpos bajo cocaína y que van en una agitación sin rumbo. Y el crack es aún peor porque tiene efectos de inmediatez en el circuito, en la contaminación, en el circuito de sangre, así de la sangre. Así que creo que una cierta correlación entre el tipo de drogas que circula en una civilización, en su mercado de sustancias y el pasaje al acto, por supuesto, existe. Y si este pasaje al acto es siempre violento, en el sentido de la violencia insoportable, la agresión a las personas y no la autoagresión. Esto habría que ver. Ahora que se habla de autoagresión, creo que efectivamente hay que incluir en las violencias todo lo que es del orden del suicidio y de las formas de suicidios más o menos disfrazados. Lacan en los años 30, en los complejos familiares, hablaba del suicidio disfrazado, que es el suicidio por alcoholismo. Lo retoma incluso en la tesis sobre M. El alcohol es un suicidio a larga distancia, es decir, para morir con dosis de alcohol en 10 años uno puede conseguirlo, con un consumo excesivo, pero da un cierto tiempo. La overdosis, que es más estocástica viene más como contingencia, azar, depende, es un juego, depende de lo que hay dentro de la sustancia. Tiene más un carácter suicida, más vecino a uno. Y hay formas aún más efectivas, ahorcarse, tirarse debajo del tren, enfin, las formas que dan, por ejemplo, la diferencia entre las formas de suicidio que habitualmente están del lado de la psicosis y las formas de suicidio del lado de las neurosis. Depende también, en general, la irrupción violenta, digamos, las pocas chances de sobrevivir son más del lado de la psicosis que de la neurosis. Pero más allá tenemos esta gran enigma en nuestros discursos de los suicidios ligados al trabajo, que son en Europa, por ejemplo, una forma de suicidio
más frecuente que lo era antes, ligados a este desamparo masivo que ahora está la plaga de Europa. Ahora, hay que añadir, efectivamente, en la serie, los suicidios de los niños que tienen bajo sus hombros y espaldas las esperanzas las esperanzas de sus padres que tuvieron vidas fracasadas. Y entonces transmiten un peso a los niños, ideales que hay que cumplir, que llevan los niños o a hazañas o a la muerte. Y esto se ve bien en los países asiáticos, en los cuales sea Corea, China, Japón, en los países en los cuales las esperanzas y las exigencias son tales que tenemos la correlación entre la exigencia y el suicidio. Por ejemplo, hubo un libro en Estados Unidos que tuvo un gran éxito que se llamaba Tiger Mom. Una profesora creo que una profesora de ley en Harvard, de origen chino, que contaba cómo ella con sus hijos tenían exigencias absolutamente rigurosas, al contrario de la educación americana general, y que con esto conseguía que eran niños perfectos. Y llamaba a una imitación general, y esto produjo un debate. Pero lo que se olvida detrás de esto es que, por supuesto, en las familias asiáticas hay una presión y una exigencia fuerte que produce resultados, pero se suicidan 3 veces más que los otros niños de otras comunidades. Y esto se mide precisamente en las universidades norteamericanas, en el cual no hay prohibiciones de hacer medidas en comunidades étnicas distintas, lo que por ejemplo en Francia es prohibido. No se puede hacer una medida, una sociológica sobre o ver los suicidios según el origen étnico de los niños. Pero los sociólogos inventan cosas, por ejemplo, no dicen que toman el origen étnico, pero toman todos los apellidos que tienen una consonancia asiática y con esto. Pero estas violencias, autoviolencias, hay que ponerlas en serie, por supuesto. Y ver que de los niños en los cuales vemos suicidios en los niños, lo que fue una sorpresa de la clínica al final de los años 20, algunos dudaban de que realmente si un niño podía suicidarse. No hay duda. Y esto hay que poner en serie los niños, los adolescentes, en el cual esto es masivo, y después el nivel general. Nos hace inmediatamente incluir la violencia de género. Sí, eso. El hecho de que la violación durante el siglo XX no fue considerada durante mucho tiempo como un crimen como tal. Era considerado como un hecho de biología precisamente. Y eso sería el peligro de considerar solo un horizonte darwiniano de la cosa. Vemos con la violación, precisamente, cómo cambia la violencia de sentido, como la experiencia de una época de la violencia no es solo en términos del más, es en términos de cómo se inscribe dentro del discurso general.
el crimen, digamos, de género, la violación, es por excelencia la marca de una nueva manera de vivir la relación entre los sexos, y que lo que era antes considerado como un hecho biológico, y entonces lo único es que había que impedir a las mujeres de ir por la calle, de salir de la casa, etcétera, para impedir este tipo de cosas, y por el resto, es decir, sacar a las mujeres del espacio público. Lacan nos decía, hay que ser siempre atentos a las formas nuevas en las cuales una época vive la pulsión. Pero no solamente vive la pulsión en el sentido eros, pero también en el sentido thanatos, en el sentido como una época vive la pulsión, las pulsiones de muerte y sus manifestaciones. Y hay formas nuevas, es decir, no podemos estar con la idea de que es la violencia de siempre, es la pulsión de muerte de siempre, etc. No, cada vez hay formas efectivamente nuevas que hay que explorar, y esto es el interés del libro que va a sacarse, es decir, una exploración de las maneras con las cuales una época vive la pulsión de muerte. Y así tendremos una idea más clara de lo que es la forma de la repetición, que incluye lo nuevo. Hay países en los cuales existen los seguros automóviles y países en que no. En los países en que no, un accidente de coche deriva inmediatamente en un psicodrama en la calle, en una agresión de un chofer sobre el otro, incluso una pequeña manifestación en la calle, calles bloqueadas durante horas, etc. En los países en los cuales hay seguros automóviles que funcionan, uno toma un papel, lo llena, y esto se hace en 20 minutos, por los casos banales, y ya está. Y se evita una serie de violencias.